partir de 2013 y como consecuencia de la fuerte presión que ha ejercido el Grupo de Acción Financiera Internacional, coloquialmente conocido como GAFI, es que México ha empezado a regular en el ámbito administrativo ciertas actividades que particularmente son consideradas como vulnerables y susceptibles de blanquear recursos de procedencia ilícita, emitiendo la famosa Ley Antilavado. Posteriormente emite su reglamentación y normas complementarias, por lo que ya han pasado 4 largos años y estamos en el entendido de que cabe hacer un análisis de dónde estamos y hacia dónde vamos en esta materia. Para comenzar, debemos enlistar la normatividad administrativa vigente en materia de prevención del lavado de dinero. La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tenemos también el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las reglas de carácter general, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo concerniente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, el formato para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. Comentábamos al inicio del webinar que la incorporación de esta normatividad fue resultado en buena medida de las presiones de la GAFI, y en ese sentido, recientemente nuestro país fue evaluado por ese órgano unilateral durante el periodo de agosto de 2016 a noviembre de 2017, y aunque aún estamos esperando que se haga público el reporte oficial, tenemos algunos datos preliminares de los resultados de la evaluación. El reporte concluyó que las autoridades competentes de México, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acertaron en realizar una adecuada evaluación nacional de riesgos, que les permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia e identificar algunas áreas de oportunidad, particularmente en lo relativo al reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como en la identificación de los beneficiarios finales de actos y empresas. Y justamente hablando de la supervisión y control de las autoridades competentes sobre las actividades clasificadas como vulnerables, considero que vale la pena precisar que estas actividades son numerosas y van desde la simple comercialización de vehículos hasta la prestación de servicios profesionales a través de esquemas sofisticados, por mencionar algunas. En este sentido, somos muchos los que estamos sujetos a las medidas de supervisión y control, y creo que en estos años todos hemos recorrido una curva de aprendizaje. Quienes realizan actividades vulnerables se convencieron de que esta regulación llegó para quedarse, y que más vale acatarla porque las consecuencias de su incumplimiento son muy graves, en tanto que la autoridad ha sido consciente de que la adaptación de los particulares a esta nueva realidad lleva su tiempo, lo mismo que el cumplimiento de las obligaciones principales, que son las de identificar a los clientes y presentar los avisos ante el SAT. Por ello, la supervisión y control ha sido mesurada en términos generales, pero es claro que ya se agotó el periodo de aprendizaje y tolerancia, y a partir del próximo año del 2018, estas actividades de control se van a generalizar y a ejercer con mucha mayor severidad. Basados en esos datos y razonamientos, esperamos que para el 2018 se van a incrementar las revisiones y los controles sobre aquellos que realizan actividades vulnerables, por lo que recomendamos 2 puntos esenciales. En algunos casos, en los que la vulnerabilidad de la actividad no es muy clara, como serían algunos supuestos de la prestación de servicios profesionales independientes, o en los que no son muy claros los umbrales de identificación para determinar qué tipo de obligaciones debo cumplir, como sería el caso de la acumulación de operaciones, lo primero que debe realizarse es delimitar si se trata o no de una actividad vulnerable, y para ello recomendamos acercarse con un especialista en el tema para que realice tal calificación, además de que nos precise qué trámites y obligaciones debemos atacar y a partir de cuándo, y por supuesto, para que nos apoyen la regularización. Y el segundo punto, para quienes ya hayan venido cumpliendo con sus obligaciones de identificar a clientes y presentar avisos correspondientes, me parece que este es el momento adecuado para realizar una auditoría de cumplimiento, y así poder estar tranquilos de que en caso de que la autoridad nos verifique, saldremos bien librados. Vale la pena insistir que esta auditoría de cumplimiento puede realizarse de forma muy ágil y efectiva, siempre que la realice un especialista en la materia, pues es quien está al día en la normatividad, conoce los imponderables y domina las técnicas de auditoría.
Tenemos datos aportados por el Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, quien señaló que del 17 de julio de 2013 al 31 de mayo de 2017, el SAT ha identificado a 64.468 sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas y de este número, alrededor de la mitad cumple con presentar avisos a la autoridad sobre las actividades vulnerables que podrían estar ligadas a una o varias operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, el mayor número de reportes provienen de visitas de verificación o de cartas invitación enviadas a los sujetos obligados, y diversos funcionarios han manifestado que, a partir de 2018, se intensificará la revisión sobre los sujetos que realizan actividades vulnerables. Frente a este escenario, es urgente que los sujetos obligados estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para evitar sanciones que afecten su patrimonio, pues estas son muy elevadas y representan una gran carga financiera. Como dato, el último reporte dado a conocer por las autoridades en la Evaluación Nacional de Riesgos, las actividades con mayor riesgo y que serán particularmente vigiladas son la compra y venta de vehículos, las operaciones de mutuo, préstamo o crédito, la venta de inmuebles, los juegos y sorteos, tarjetas de crédito y la comercialización y venta de joyería y de obras de arte. Finalmente, cabe hacer mención que el pasado 23 de mayo, un grupo de diputados de diversos grupos parlamentarios presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objetivo principal es imponer a los sujetos que realicen actividades vulnerables la obligación de contratar un auditor externo independiente para evaluar y emitir un informe anual respecto del cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y su reglamento. Esperemos que la información haya sido de su utilidad y los invitamos a que accedan a nuestros contenidos que sobre diversas temáticas jurídico-empresariales genera la firma, los cuales pueden encontrar en nuestras distintas plataformas digitales, como son la página web, canal de YouTube y redes sociales. Gracias, hasta la próxima.